Muy bien. Bueno, pues vamos a platicar ahorita de las redes recurrentes. Este modelo de red igual ya tiene varios años que se propuso y se propuso principalmente para procesamiento de secuencias, datos en secuencias, como por ejemplo las series de tiempo. ¿En qué consiste? Eh, pues como su nombre lo dice, tiene una recurrencia o varias recurrencias la neurona. Entonces aquí en el lado izquierdo vemos una neurona estándar, digamos, ¿no? Que tenemos la entrada neta de la neurona y su función de activación, ¿no? Aquí le pusieron la función ReLU, muy conocida actualmente. Y la diferencia con una neurona estándar es que tiene esta conexión recurrente, ¿no? Entonces, aquí, en este tipo de neuronas recurrentes, pues ya entra en juego la variable tiempo, ¿sí? Porque cuando tú le presentas aquí una X a la neurona, hacemos la propagación, digamos, y tenemos un valor de salida Y. Eso pues en el tiempo 1, time step, ¿no? Paso de tiempo 1. Entonces, después de evaluar, pues esa salida Y se le vuelve a proporcionar a la neurona en el tiempo 2, ¿sí? Pero se le va a pasar en el tiempo 2 ya una X, digamos, un segundo ejemplo de nuestro dataset. Se le pasa el segundo ejemplo junto con la salida que tuvimos para el ejemplo anterior, ¿sí? Eh, de tal forma que esta neurona que es recurrente, la podemos, como dicen en los libros, la podemos desdoblar y quedaría algo como esto, en donde, digamos, esta es la misma neurona, solo que vista al paso del tiempo, ¿no? En el tiempo t-3, t-2, t-1, hasta el tiempo actual, digamos, en el tiempo t, donde en el tiempo t va a procesar como entrada directa un ejemplo en el tiempo t, ¿no? Seleccionado para ser procesado en el tiempo t, pero aparte recibe como entrada lo que dio como salida ella misma, pero en el tiempo anterior, ¿no? Al procesar el ejemplo anterior, junto con la salida de la neurona todavía un poco más atrás, ¿no? El tiempo t-2. Entonces, esta idea de recurrencia, cuando se propuso ya hace muchos años, al estudiarla con cuidado se dieron cuenta que tenía una ventaja sobre las neuronas normales, que no tienen recurrencia. Y esa ventaja era que mantenía dentro de los pesos que utiliza la neurona, mantenía una especie de memoria de los ejemplos anteriores que se han evaluado, ¿no? Que se han propagado en esa neurona. Entonces empezaron a investigar las aplicaciones de este tipo de neuronas para procesar información como series de tiempo, ¿no? Donde hay una secuencia de datos. Eh, y pues, básicamente para eso se fueron desarrollando estas neuronas y estas redes que ahorita vamos a ver. Que digamos las más actuales son mucho más complejas que solo una neurona, como vamos a ver. Principalmente fueron utilizadas para procesamiento de señales de todo tipo, principalmente señales de audio, de voz, por ejemplo, y para secuencias de palabras en formato texto, para procesamiento de lenguaje natural. Eh, Ahorita ya están siendo reemplazadas por otra arquitectura que se llama Transformer y vamos a ver, después de esta, vamos a ver en qué consiste la Transformer. Pero digamos,
Si ustedes utilizaban el traductor de Google hace, ¿qué será? Hace unos 5 o 6 años, lo más probable es que ese traductor, esa versión de traductor, eh, fuera implementada con una red recurrente porque eran los mejores modelos en ese entonces para traducir de un idioma a otro, ¿no? Y para otras aplicaciones de procesamiento de texto. Ahorita pues ya dio un salto cuántico básicamente la calidad de estos modelos, pero usando ya redes transformer, ¿no? Como el caso de la red GPT de OpenAI, que lo utilizan en ChatGPT. Esas ya son redes transformer. Y como vamos a ver, las redes transformer surgen a partir de un cambio que le hicieron a las recurrentes. Y luego se dieron cuenta que ese cambio en realidad estaba resolviendo la tarea por completo. O sea que el, el procesamiento en secuencia de la información con estas recurrencias, prácticamente podríamos eliminar la parte de recurrencia y quedarnos únicamente con este cambio que le hicieron, que se conoce actualmente como capas de atención. Y allá surgen las transformers. O sea, las transformers surgen de un intento más de mejorar las redes recurrentes. Y luego se dan cuenta que ese cambio es hacía todo el trabajo, ¿no? Y se deshacen de las partes de recurrencia. Y es lo que hoy conocemos como las transformers. Pero pues vamos a ver cómo todavía se siguen utilizando es menos en la investigación que hay, al menos en redes recurrentes, pero todavía siguen siendo utilizadas, especialmente porque las redes transformer son mucho más complejas que las recurrentes y al aumentar la complejidad de los modelos, normalmente requieres mayores mayor número de ejemplos, ¿no? Datasets más grandes. Y a veces hay aplicaciones o problemas para los cuales no tenemos tantos datos. Entonces, o sea, puede ser inviable utilizar estas redes más actuales, ¿no? Las transforma. Entonces, digamos, ahorita en popularidad ya rebasaron las transformers a las recurrentes, pero todavía tienen su nicho, ¿no? De utilidad estas redes. Bueno, entonces, esa es la neurona recurrente básica, es simplemente que la conexión tiene una conexión recurrente y es donde se alimenta la neurona con la salida que tuvo esa misma neurona al procesar el dato anterior de esa secuencia de datos, ¿no? Sí, ¿alguien tiene una pregunta? Sí, yo Sí. me quedó la duda si esa salida de la neurona o la salida anterior o la salida previa de la neurona también lleva su peso, el cual va a ser afectado por el gradiente descendente cuando se Sí, analice ese efecto. sí, es correcto, tiene un peso asignado. En los diagramas de redes, cada vez que vean que hay como una flechita, una conexión, es para indicar precisamente eso, ¿no? De que, digamos, por allá va a pasar cierta información y esa información va a ser ponderada por el peso, ¿no? Que está asignado a esa conexión. Entonces, sí, efectivamente lleva un peso aquí esta conexión. De hecho, creo que más adelante está la ecuación, donde se ve claramente ese peso. Bueno. Bueno, entonces, pues esas neuronas obviamente los podemos organizar en capas, ¿no? Entonces aquí vemos un ejemplo de una capa con 5 neuronas recurrentes, ¿sí? Bueno, aquí está precisamente la ecuación, ¿no? Aquí la YT es la salida de esta capa de neuronas en el tiempo T. Entonces la salida en tiempo T va a ser el resultado de la evaluación esta phi sería nuestra función de activación
¿no? Supongo que es una ReLU, por ejemplo. ¿De qué? De esta sumatoria acá. Entonces, esos tres términos, bueno, el más fácil es el último, que es el bias, ¿no? Es esa conexión extra que siempre tenemos, independiente de la variable de entrada. Y luego tenemos dos términos acá, que son el producto de W por X en tiempo T, ¿no? Donde XT es la entrada en ese tiempo que estamos evaluando, el ejemplo o el valor de esa serie de tiempo en el tiempo T, ponderado, multiplicado por la matriz de pesos, que serían como que los pesos normales que tiene, ¿no? De entrada cada neurona. Pero aparte, necesitamos agregar la conexión recurrente, ¿no? Que es esta de acá, ¿no? Entonces, la salida de la evaluación en tiempo t-1, pues se vería afectada por otro conjunto de pesos. Por eso ven que tiene acá el subíndice Y, ¿no? Que son los pesos que van a ser afectados o que van a afectar a la salida Y, ¿no? A la evaluación previa. Entonces son dos conjuntos de pesos que manejamos: el conjunto de pesos para la entrada en el tiempo actual de la evaluación y el conjunto de pesos que nos van a servir para ponderar la salida de esa capa cuando se procesó el dato en el tiempo anterior, ¿no? En el tiempo t-1. Entonces, esta es la estructura básica de una red recurrente. Eh, Bueno, tengo ya unas notebooks que les compartí, te vamos a checar, ¿no? Solo aquí agregué por el caso de Keras para llamar o para crear una capa con esas redes. La función es simple RNN, ¿no? Ahorita vamos a ver que hay otras que normalmente se utilizan, porque esas son muy básicas. Hay otras neuronas que ahorita vamos a ver. Son más complejas, pero tienen más potencia, tienen más memoria, pueden recordar información de una serie de tiempo más hacia atrás. Pero en el caso de Keras, pues es tan simple como poner el nombre acá, ¿no? Simple RNN y el número de neuronas. En ese caso, pues es una neurona a la que estaríamos especificando. Aquí ven que ya a esa conexión le están llamando H. Esa H es de hidden, porque empiezan a hacer referencia a esos pesos. Esta H pueden verlo como el conjunto de pesos de la conexión recurrente. Empiezan a ver como que es como que le llaman el estado de la neurona. Como que en esos pesos, de alguna forma, estamos almacenando información de los datos anteriores que se han evaluado. Y esto luego se va complicando más. Acá solo es la H. Luego van a ver que dentro de cada neurona, aquí cada circuito solo es una neurona, crean de una neurona, crean como un bloque o celda, que básicamente es como un chip, es como un circuito. Tiene por dentro, ahorita van a ver el diagrama, tiene 4 compuertas lógicas, se llaman. O sea, son como neuronas recurrentes, pero como dicen, ¿cómo le llaman con esteroides, ¿no? Una neurona recurrente con esteroides. Y eso aumenta la cantidad de información que puede guardar en ese estado oculto, ¿no? En esa H del modelo. ¿Sí? ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, en la gráfica que estaba presentando ahorita, donde se presenta en la siguiente. En esa, estoy viendo que la retroalimentación de la salida es la salida en general hacia todas. Y lo estaba viendo, puede ser también individual, la salida individual a retroalimentar a sí misma. Eh, Cuando ya trabajamos con capas de neuronas, se toma ya la salida
la salida final de la capa. Se toma en su conjunto, porque aquí, a ver, vamos a ver. Aquí ese es un escalar, lo que es el lado de Y. Entonces, esta Y es un escalar. Aquí cada neurona te dará un escalar. Sería un vector aquí la Y. En este caso en específico, sí, es un vector de 5 valorcitos. Y aquí, aunque lo ponen como una sola línea, eso puede confundir. Pero es un vector que a cada, digamos, si le llamamos a esto Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, la Y1 alimentaría otra vez a la Y1, la Y2 a la neurona 2, y así. O sea, sí es a nivel de neurona. Cada neurona va a producir su propia recurrencia, no se combinan o se pasan a otras neuronas. Sí, aquí en la notación esta W sería una matriz de pesos y la X, bueno, la X acá, a ver, bueno, es que no especifican aquí, pero la X podría ser también un vector, no solo un escalar. Y la Y, así como está aquí, sí sería un vector, porque cada una de esas neuronas te daría un escalar de salida. Y sí, o sea, cada neurona tendría su propia recurrencia. Solo que aquí creo que para no poner 5 líneas y se vea más denso el diagramita, eso pusieron solo una línea, pero sí tendría que ser eh, cada, cada, cada neurona con su propia recurrencia. ¿Sí? Bueno, eh, ok. Obviamente, pues podemos apilar también muchas capas de estas redes, ¿no? Estas neuronas recurrentes. De acá hay un ejemplo, ¿no? Donde se pusieron 2 capas con 20 neuronas y al final una capa con una sola neurona. Acuérdense que las capas bueno, de hecho la única capa que podemos saber, o sea, cuántas neuronas debe ir es la capa de salida, ¿no? Porque dependiendo de lo que queramos hacer en la tarea que queramos resolver, pues va a variar. Por ejemplo, en este caso, el ejemplo solo va a tener un valor de salida, ¿no? No sé, algo va a significar. Tal vez es un problema de regresión donde le vas a pasar una serie de tiempo. No sé, tal vez, por ejemplo, quieres predecir el precio de algo, el precio de una acción o de un producto. Entonces tú le vas a pasar tal vez los precios anteriores, los N precios anteriores, si quieres que te prediga tal vez la próxima semana cuánto va a valer ese producto. Entonces, lo que tú necesitas como salida es un escalar, es un número, y la entrada va a ser tal vez 20 valores, ¿no? En ese caso, acá lo estoy poniendo igual como un solo valor, ¿no? Pero el punto es que no, no solo para las recurrentes, sino para cualquier red, la última capa es la que realmente nosotros con certeza podemos saber cuántas neuronas deben ir. En este caso tiene una de salida porque va a ser un valor que nos interesa, posiblemente para hacer regresión. Tengo de hecho una notebook allá que les compartí que es para predecir el precio del chile habanero y son datos reales eso, porque es parte del trabajo de uno de mis alumnos. Estamos investigando a ver si se puede predecir precio de productos agrícolas. Y por ahí encontramos un sitio web del gobierno federal donde están puestos las empresas van reportando, ¿no? A cómo se compró y se vendió diferentes productos agrícolas, ¿no? Entonces, a ratito checamos cómo está estructurada esa red.
y que pues sí, o sea, realmente sí es posible hacer ese tipo de predicción con modelos recurrentes. Eh, un poco relacionado a eso que les comentaba, eh, en cuanto a las salidas, ¿cuántas salidas va a tener la red recurrente? Hay, pues básicamente, estas, ¿qué son? Son tres, cuatro arquitecturas como que básicas en cuanto a las salidas, a las entradas y las salidas. Esta de aquí arribita es una donde eh, recibe como entrada un vector o una secuencia de valores, ¿no? Desde x0 hasta x4. Y va a dar como salida también otra secuencia de valores, desde y0 hasta y4. Esta de aquí de la derecha es una arquitectura en donde recibe como entrada una secuencia de valores, desde x0 hasta x3, y da como salida un escalar, un solo número, y3. La de aquí abajo a la izquierda es al revés, ¿no? Recibe un valor de entrada y a partir de ese valor tú quieres pronosticar o predecir los siguientes cuatro valores. Y la arquitectura más popular, la que se hizo más popular, es esta que le llaman de hecho encoder-decoder, donde recibe una secuencia de valores y da como salida otra secuencia. Acá lo interesante de eso es que si se fijan esta conexión, la que conecta el encoder con el decoder, es solo un vector de valores que va a pasar. Entonces, a este le llaman encoder-decoder, porque la idea es que la red, el bloque este encoder, su función principal es agarrar secuencias de información, no sé, imagínense secuencias de palabras, enunciados en algún idioma, eh, que los represente como un vector de valores. La H esta que decíamos, el estado oculto de la red, le llaman también el vector latente, vector hidden vector o latent vector, vector latente. Entonces, ese vector debe ser capaz de almacenar de alguna forma el patrón de los datos que se le pasó como entrada. Entonces, por eso es un codificador, ¿no? Codifica la información y lo guarda en un vector. Y ese vector se le pasa al módulo decoder, ¿no? El decodificador, y este módulo debe ser capaz de extraer a partir de ese vector una secuencia de valores. Eh, y un poco trabajando con eso es cuando llegan o dan con el modelo de Transformers, porque aquí se pueden imaginar esto como una red para resolver el problema de la traducción de un idioma a otro. Entonces, X0, X1, pueden imaginarse como que son dos palabras tal vez en inglés, y las Y's, una secuencia de tres palabras, tal vez en español, que representan la misma idea, no solo que una está en inglés y otra en español. Sería la traducción al español de lo que sea que represente estas X de acá. Y la idea es que esa traducción la genera el decodificador a partir de un vector de números reales. Entonces, esta era la arquitectura que más se utilizaba antes de los transformers. Es la arquitectura que les decía que utilizaba Google y todos los traductores de idiomas, porque era la arquitectura más potente para hacer ese tipo de, de traducciones o de tareas de eh, convertir básicamente, ¿no? Una secuencia de datos a otra secuencia. Bueno, en las notebooks que les puse, van a ver que se generan unas series de tiempo de esta forma.
Son series de tiempo que allá van a ver, lo vamos a checar en un ratito más, de forma artificial, usando, creo que funciones de seno y coseno. Se generan esos patrones, estas series de tiempo, ¿no? Y nos sirve como, como un dataset de prueba para ver cómo se implementan estas redes recurrentes. Sin embargo, les agregué ya una, no recuerdo el nombre, algo de chile habanero debe ser. Que es parte de un proyecto de tesis de uno de mis alumnos. Este acá, chile habanero, lee esos datos CSV, que ahorita lo checamos con calma, pero son precios del chile habanero, eh, precios en Yucatán de los últimos 10 años, ¿no? Del 2012 al 2022, son datos reales. Las primeras redes que ven acá, eh, sobre todo esas dos de acá, creo. No, las primeras tres trabajan o procesan estas series de tiempo artificiales que se generaron. Ya la otra ya son datos reales. Entonces vamos a ver, en uno de esos códigos LSTM, esta de acá, como dice su nombre, es una red que sirve para predecir 10 valores de salida. Esta RNN igual predice 10 valores de salida, pero la diferencia es que esta utiliza neuronas recurrentes de esas básicas, ¿no? Las que son como una neurona normal, pero con su conexión de recurrencia. Esas que vamos a ver ahorita, LSTM, son las que les comentaba que ya son como neuronas recurrentes con esteroides. Cada neurona es ya básicamente esta celda de información, de procesamiento de información, que es casi como un chip. Entonces aquí pueden ver pues la entrada normal, ¿no? del dato que se esté evaluando en ese momento. X. La H pues representa la conexión recurrente que hemos estado viendo, ¿no? En las otras neuronas recurrentes. Pero aquí pueden ver que existe una tercera entrada, le están llamando C. Esa C es de contexto. La H es como que la memoria de la neurona o de la celda recurrente. Y la C, de alguna forma, querían almacenar en esta conexión qué información es más relevante de la H, o sea, de todo lo que está almacenando. ¿Qué de esto es más relevante? O sea, ¿cuál es el contexto? O sea, si vas a predecir palabras, o sea, si esas yes que van a salir acá son palabras, vas a predecir la siguiente palabra más probable de acuerdo a las palabras anteriores, que serían las X que va leyendo. ¿Cuál es el contexto de ese texto? O sea, ¿qué información debe tener le debe dar más importancia esta celda para predecir la siguiente palabra? Y este contexto es el que luego evolucionó a lo que van a ser las capas de atención, y luego se dieron cuenta que solo las capas de atención podían resolver el problema de esas, le llaman sequence to sequence, o sea, cuando le pasa una secuencia de datos y quieres predecir otra secuencia de datos, ¿no? Lo que producía la arquitectura está encoder-decoder. Entonces, de entrada, aquí tenemos ya una entrada extra, y aquí lo que pretenden almacenar es la información más relevante de lo que contiene H, que es lo más relevante. Y bueno, internamente pues, ven cómo están siendo procesados esos vectores de información que reciben. Aquí esos 4 rectángulos azules, uno tiene como que es un cabezado aquí azulito fuerte y los dos rosados. Cada una de estas es una capa o puede ser incluso una mini red FC. FC, ¿se acuerdan que es fully connected? Entonces, cada una de esas es básicamente mínimo, es un producto punto
o varios productos puntos, ¿no? Por cada neurona que tú le pongas acá. Entonces, entra la X acá, alimenta a estas 4 mini redes neuronales. Lo mismo pasa con la H. La H alimenta a esas 4 redes neuronales. Cada una de esas 4 redes neuronales, pues al inicio igual tiene pesos aleatorios, con retropropagaciones que luego van a ir cambiando, se van a ir ajustando sus pesos. La diferencia entre ellas es que esta que está en azul, su función de activación es la tangente hiperbólica, que nos da como salidas valores entre -1 y +1. Mientras que las otras que están en rosadito, esas 3, su función de activación es la sigmoidal, ¿no? O logística. Ya vimos que nos da valores entre 0 y 1. Entonces, si nos fijamos en la primera, lo que nos da como salida esta mini red neuronal es un valor entre 0 y 1, que normalmente son varios valores, es un vector. Esas F, G, I y la O, véanlo como vectores de valores. En el caso de las rosaditas, pues son vectores que van a tener valores entre 0 y 1. La G va a ser la única que va a tener vectores. Te va a dar vectores con valores van a estar entre -1 y 1, ¿no? Entonces, esta C es otro vector que va a estar codificando o almacenando el contexto de esa secuencia de datos. Entra aquí y va a ser afectada por este vector F. De hecho, creo que la forma en que lo implementan es que esta F, aunque la sigmoidal, acuérdense que nos da valores de 0 y 1, pero nunca te da 0 y nunca te da 1. La forma que está implementada aquí es el umbral, que es la mitad del intervalo 0,1, que es 0.5. Lo aplican aquí y dicen, bueno, si el valor que me está dando en alguna posición del vector es menor a 0.5, voy a suponer que es un 0. Y si el valor que me está dando es un valor mayor, es 0.5 o más que 0.5, voy a suponer que es un 1. Entonces, realmente lo que pasa aquí en esa flechita, en esa conexión, es un vector de ceros y unos. Y este simbolito significa que va a haber una multiplicación posición por posición de este vector F con este vector C. Entonces, de entrada, estos vectores tienen que tener la misma dimensión. Si este vector es de dimensión 10, F tiene que ser de dimensión 10. Y F va a tener ceros y unos. Entonces, obviamente, en todas las posiciones donde F contenga 0, al multiplicar lo que sea que tenga el vector C en esa posición, la va a desaparecer. Y por eso le llaman a este forget gate. En un caso extremo que te dé aquí una F con puros ceros, básicamente cuando entra aquí la C, la va a multiplicar por 0. Y aquí va a salir un 0. Va a ir para acá, ¿no? O un vector de ceros. Se llama forget gate. La idea es que esta primera mini red neuronal se encargue de decidir, conforme va avanzando el entrenamiento, va a ir descubriendo, dependiendo de la entrada que le estés pasando y el valor oculto, el estado oculto de la celda, qué posiciones de este vector debe utilizar para seguir procesando y qué valores los debe ignorar, multiplicándolos por 0. Perdón. Bueno, en la segunda red, pues aquí va a tener valores, vectores de -1 y 1, ¿no? Que esta va a multiplicar, igual como se multiplicó aquí en forget gate, va a multiplicar a lo que salga de la tercera mini red neuronal acá, que este igual va a ser vectores de ceros y unos. Entonces, algunos de los valores, o sea, los que mantenga, los que no sean multiplicados por ceros, los va a mantener y van a ser valores que pueden ser -1 o 1. Entonces, aquí, cuando sale de aquí este vector, vamos a tener vectores, o van a ser vectores que pueden tener valor 0, si aquí fueron multiplicados por 0, valor -1 o valor 1, ¿no? Y ese vector se va, en este caso, a sumar, se le suma al vector que salió de forget gate.
La cuarta red, pues igual entra la misma información con sus propios pesos, te sale un vector de ceros y unos. ¿Y qué va a pasar acá? De entrada, lo que salió de esta suma de forget gate y de input gate, ese es lo que se llama el contexto y es lo que sale directamente para, de forma recurrente, alimentar a esta misma celda, pero en el siguiente tiempo, ¿no? El tiempo t más 1. Pero ese mismo vector contexto lo evalúan en una función tangente hiperbólica y lo van a multiplicar posición por posición con lo que salió del output gate. Y a eso es a lo que le están llamando el estado de la celda H, que igual va a ser para esa instancia, el tiempo t, sería la salida. Entonces, cuando dan cuenta, o sea, pasaron de una conexión recurrente a prácticamente es un chip esta cosa. Obviamente, llegar a este diseño, pues requirió años de investigación, ¿no? Porque empezaron haciendo cada vez más compleja esa neurona, ¿no? Pero ya no era una neurona, sino era una celda donde se procesaba más información. Y este modelo era el que mejor funcionaba para traducir de un idioma a otro y para otras tareas de procesamiento de datos en secuencias. Hay una versión, bueno, esa le llaman Long Short Term Memory, memoria a corto plazo larga, o sea, tener una memoria larga para mantener información a corto plazo, ¿no? Que era relevante a corto plazo. Es un modelo de 1997. Salió otra, más o menos en la misma época, que era una versión simplificada de esta. Bueno, aquí antes de pasar a esa versión simplificada, están las ecuaciones para calcular, ¿no? Cada una de esas compuertas, ¿no? La I, ¿dónde está la I? Bueno, aquí está la tercera red, ¿no? Mini red. La I, la F, la G, la O, todas las I, F, O, G, la C y la Y, ¿no? ¿Cómo calcularlas? Y los simbolitos son esos productos posición por posición. ¿Vale? Si se dan cuenta, pues es como tienen la forma general de una red recurrente, de una neurona recurrente. Bueno, esta es la LSTM y esta es la GRU, que es una celda recurrente. Fíjense, fue propuesta en 2014, ¿no? Casi 7 años después de la LSTM. Y no hay digamos, un consenso general de cuál es mejor, si la LSTM o la GRU. En cuanto al desempeño, la calidad de las soluciones que nos dan son muy comparables. Hay muchos artículos en donde comparan los dos tipos de redes y no hay un resultado concluyente que diga, ¿sabes qué es mejor LSTM o es mejor GRU en cuanto a la calidad de la predicción que hacen? Son muy parecidas. En donde sí hay una diferencia es en que es más simple, GRU. O sea, básicamente simplificaron la LSTM para que tenga otra vez una sola recurrencia que sería la H. Y pues esta es la estructura que se les ocurrió para reducirla. No tiene dos conexiones aquí, o dos redes sigmoidales con función de acción sigmoidal. Tienen una con tangente hiperbólica. ¿Sí? Y aquí pueden ver, o sea, se puede analizar igual que como analizamos la de STM, los productos o las sumas posición por posición. Y aquí parte del cambio que hicieron es esta conexión de acá, que básicamente este es un vector
o vas a un operador que el vector que tú le pases acá, se lo vas a restar a un vector con puros unos. Eso es lo que significa. Este es un vector con puros unos y le vas a restar el vector que reciba aquí en esta entrada, ¿no? Que van a ser igual vectores de ceros y unos. ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar algo? Doctor, nomás disculpe, no sé si yo no veo, pero a veces como que comenta, hace señalaciones en la presentación, pero no se ve su cursor. Entonces, Ah, sí, no sé. perdón, perdón. Sí, se me olvida. Gracias por recordarme. La verdad es que así sí se ve, creo, ahora. Ahí sí se ve la mechita, sí. Es Gracias. que tengo que acelerar un poco acá el cursor para que se vea. Sí, gracias por recordarme, Dora. Tengo que Gracias. ver, debe haber alguna aplicación allá para que cambie mi cursor, ¿no? He visto algunos que le generan con un puntito rojo y se ve todo el tiempo. Eh, no sé cómo le hacen para que haga eso. Voy a investigar para ponerlo, porque sí, se me olvida. Eh, bueno, entonces a este me refería. Este de acá que parece como una bola de billar, lo que representa es un vector es un vector de, lo puedo cerrar. Es un vector de puros unos, que cuando viene aquí este vector, como ven, sale de aquí de la sigmoidal. Son vectores que contienen ceros y unos. Solo se le resta al vector de unos, ¿no? Y y bueno, esas otras conexiones, pues ya sabemos cómo se evalúa, ¿no? Y pues son más rápidas de entrenar, obviamente, porque requieren menos pesos, son más fáciles de analizar. Eh, digamos, si uno quiere, para un problema en específico, quieres analizar qué es lo que está pasando con todos esos vectores que entran y salen de estas capas, pues como son menos componentes que tiene, es un poco más sencillo de buguear, digamos, ¿no? Pero en cuanto al desempeño, les digo, básicamente empatan. Lo que hacen típicamente la gente que trabaja con estas redes, como es muy fácil implementarlas actualmente, pues implementan las dos, ¿no? Tienen las dos versiones y para cada una de las versiones tratan de encontrar los mejores hiperparámetros y pues luego ya deciden a ver cuál es la que le funcionó mejor, ¿no? Para su problema. Y aquí está es muy similar, ¿no? Las ecuaciones o las funciones de salida, ¿no? Esta WaveNet, no se las puse aquí, es una red que fue propuesta en 2016. Híjole, ya pasaron 9 años. Qué rápido. Yo me acuerdo cuando la propusieron y todos estaban emocionados. Es una red recurrente, pero que tiene aparte convoluciones en una dimensión. O sea, convoluciona sobre los valores de una variable, pero con los valores de esa variable a lo largo de n unidades de tiempo, ¿no? Más o menos la arquitectura queda como eso, o sea, acá más o menos tratan de explicar qué está pasando. Este verdecito que ven acá abajo, en la entrada sería como una serie de tiempo. En el caso de los precios del chile habanero, es como que los diferentes precios del chile habanero en los diferentes días, ¿no? Del año. Y cómo se van conectando capa por capa, aplicando esta convolución, ¿no? Eh, y esa WaveNet era para procesar audio. Creo que son las primeras redes que se utilizaron para tratar de imitar la voz de las personas, ¿no? O sea, grababan fragmentos de voz de alguna persona y trataban de imitar la voz de esa persona. No tenía métodos más avanzados, pero digamos, en su momento
muy interesante ver cómo lo hacían. Este es, pues como que la arquitectura estándar que utilizaban los algoritmos de traducción, ¿no? Traducción de un idioma a otro. Entonces ven que se conserva la arquitectura esta encoder-decoder, ¿no? Que también se le conoce a veces como sequence to sequence, en donde se definen unas capas de recurrencia para procesar secuencias de palabras. Las palabras, para procesarlas con las redes, cuidado que las redes, pues más que son funciones matemáticas, ¿no? Entonces, se tienen que convertir las palabras a números para poder procesarlos. Ahorita ya hay mucho avance en la forma en la que se deben representar numéricamente las palabras. Les conocemos como text embedding o embedding embebido de textos, ¿no? Básicamente es una forma de agarrar una palabra y representarla con un vector, que puede ser hasta un vector de 1000 números reales, pero de una forma que con esos 1000 números de alguna forma se codifique la semántica, el significado de esa palabra. Aquí, digamos, en este esquema se ve, por ejemplo, la palabra milk, la reemplaza por 288. Este 288 puede ser simplemente el índice en un diccionario, en un vocabulario, qué posición ocupa la palabra milk. Podría ser algo así. Pero realmente en la actualidad, las palabras, bueno, modelos grandes, los que llaman los Large Language Models, como GPT, cada palabra la representan con miles de números. Y esas representaciones, se crea este espacio vectorial, este embedding space, y es tan buena la forma de representar numéricamente las palabras, que las palabras que tienen significados similares se convierten en vectores que están cercanos unos de otros. Y se puede hacer hasta un tipo como de aritmética con esos vectores, que en lenguaje sería como generar analogías. Entonces hay experimentos que se han hecho donde se dice, por ejemplo, el sistema mujer es a hombre, entonces reina es a, y este cálculo, digamos, se hace sumando y restando vectores, como si fuera una regla de 3, pero de vectores. Y el resultado te dice rey, ¿no? Mujer es a hombre, como reina es a, y el sistema te dice, te da el vector que corresponde a la palabra rey. Entonces, ya hay mucho avance en eso. Inicialmente no se sabía cómo hacerlo de la mejor forma. Entonces, básicamente se hacía algo así como asignarle simplemente un número diferente a cada palabra, pero eso obviamente no contiene información acerca de la palabra. Y fue todo un tema de investigación. Hasta ahorita todavía se sigue investigando, ¿no? Cómo representar numéricamente las palabras para mantener la semántica. Y bueno, ahorita con esos modelos muy potentes que podemos descargarlos de Hugging Face, de la página esa que les decía de modelos. Todos esos modelos que ya están entrenados, los puede utilizar uno para generar embeddings o vectores para representar de palabras. Y es relativamente fácil hacerlo. O sea, con unas cuantas instrucciones, solo necesitan cargar el modelo. Y esos vectores son básicamente vectores de pesos de las redes.
Porque, por ejemplo, aquí yo les hacía énfasis en esta conexión de acá, ¿no? Esta conexión va a pasar, aquí lo que está pasando es un vector de números. Entonces, este vector de acá, para que la traducción sea correcta, tiene que ser de tal forma ese vector que mantenga información de milk, I drink, ¿no? O I drink milk. Igual se lo ponen así porque primero pasan la primera, o sea, leyendo de izquierda a derecha, ¿no? Como le escribiríamos, I drink milk. La primera palabra que se le pasa de la secuencia es I. Luego la siguiente sería drink, no milk, ¿no? Entonces, por eso está escrito aquí en sentido inverso. Bueno, esta frase que es I drink milk, cuando llega a esta parte de la arquitectura, ya fue reemplazada por un vector de números reales. Si el encoder hizo un buen trabajo, ese vector debe ya contener semántica del enunciado. Y el decoder, por su parte, debe ser capaz de agarrar la información que está en este vector de reales y ir generando una por una cada una de las palabras, en este caso ya en francés, que va a tener el mismo significado que la frase de entrada. Entonces, si aquí no podemos hacer un buen trabajo para representar numéricamente las palabras, pues no va a funcionar la red esta, ¿no? No va, te va a generar aquí palabras, pero pues van a ser básicamente palabras aleatorias. Creo que la última notebook que les compartí hace ese problema, o resuelve ese problema de traducción, creo que de inglés a español, si no me equivoco. Pero ya no de forma recurrente, como está acá adentro. Sí es una arquitectura encoder-decoder, pero es una arquitectura transformer, que es una de las más avanzadas. Entonces vamos a ver, no sé si aquí está la... Bueno, cuando sacaron esas recurrencias que vieron que funcionaba bien, trataban de mejorar la calidad, obviamente, ¿no? Y una de las estrategias que siguieron para mejorar la calidad de las traducciones, fue hacer lo que llaman entrenamientos bidireccionales. O sea, es, digamos, esta misma red, pero como que tengas, digamos, fíjense en el lado izquierdo, ¿no? A ver, ¿dónde está mi cursor? Ya murió mi cursor. Creo que ya se murió mi cursor. A ver. Bueno, en el lado izquierdo, si se fijan en el encoder, se ven allá como tres celdas de recurrencia, ¿no? Pues imagínate que le sacan un duplicado a esas tres celdas. Entonces, una celda la entrenas, digamos, leyendo la frase de izquierda a derecha, ¿no? I drink milk. Mientras que la otra copia de la red, de esa capa, la entrenas leyendo la frase de derecha a izquierda, ¿no? Entonces, eso le ayudaba al modelo a tratar de extraer el significado de las palabras al ver cómo se van produciendo esas palabras en ambos sentidos, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, sin cambiar nada más, digamos, fundamental de la red, simplemente haciendo un duplicado tanto del encoder como del decoder, y entrenando cada una de estas copias, una de izquierda a derecha, leyendo los textos de izquierda a derecha, y la otra leyendo de derecha a izquierda, ¿no? Pues esa es la que le llamaron la red bidireccional y mejoró la calidad de las traducciones. Bueno, aquí está el modelo completo de encoder-decoder. Pero aquí es cuando ya vino el cambio importante. Ven que dice ya encoder-decoder bidireccional con un modelo de atención. Entonces, ahí en el centro
Déjame ver si reacciona mi mouse. Ahí está. Este rectangulito rosado acá con el más, ese es el módulo de atención que se les ocurrió agregarle al encoder decoder bidireccional. Este modulito lo único que hace es, dadas las secuencias de salida, es un poco como el contexto, como la idea esa de contexto, que era, ok, tú me estás dando como salida, no sé, 1000 valores, esta es Y de acá, ¿no? Tú me estás dando 1000 valores, pero igual y solo unos cuantos de esos 1000 valores, tal vez unos 100 valores, son relevantes para que yo prediga cuál es la siguiente palabra, ¿no? Acá le, ¿no? Leche, en francés. ¿No? Le, sí, ¿no? Entonces, esta capa de aquí, la que le llaman la capa de atención, como el nombre que le pusieron, es para que le diga al decoder a qué valores de salida del encoder le debe prestar más atención, son valores más relevantes. Entonces, básicamente, la capa de atención es otra capa de pesos, pero son pesos especialmente para darle mayor importancia o menor importancia a la salida del encoder. Esto mejoró la calidad todavía un poco más de lo que ya daba los encoders bidireccionales. Y luego, no sé si aquí es lo que tengo después. Bueno, hay un paper, no dice aquí la referencia, no lo veo por acá. Hay un paper que salió después de esto que le llamaron Attention is all you need. Así se llama el artículo ese. Que es cuando nacen realmente los Transformers. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que lo único que necesitabas, no necesitabas esto bidireccional ni la parte más bien que la recurrencia, todo ese rollo que era complicado entrenar, era complicado en el sentido de que la información necesitaba pasarse en secuencia. Y como se tenía que pasar en secuencia, no se puede paralelizar. El entrenamiento de las redes recurrentes no puede ser paralelizable. Entonces, está muy limitado con respecto a, por ejemplo, las redes convolucionales o ahora las redes transformer, porque tenías que pasar los datos uno tras otro, no en secuencia. Entonces, pero se dan cuenta que esta capa de atención era tan poderosa que podías deshacerte de esa recurrencia. Entonces, simplemente tú le pasas las frases o los pedazos de frases. Imagínense, o sea, imagínense un libro y imagínate que construyes, digamos, una cadena, como en programación, una cadena, una secuencia de palabras, con todas las palabras de ese libro, ¿no? Desde la primera palabra del libro, tal vez desde la portada del libro, ¿no? Y vas pegando todos los enunciados del libro en como un solo enunciado, ¿no? Una sola cadena. Y de esa cadenota de palabras, tú puedes ir pasando, moviendo como una ventana, digamos, virtual sobre esa cadena de palabras, agarrando en cada momento tal vez 3 palabras, ¿no? Le pones 3 palabras al encoder y le pasas corres esa ventanita a una posición más y le dices, bueno, estas son las siguientes que quiero que predigas, ¿no? Mueves la ventanita inicial, otra posición, se la das como entrada, corres la ventanita una posición más y la das como salida, ¿no? Entonces tú puedes entrenar a la red para que dado un número de palabras te prediga la siguiente, pero no necesitas pasarle el documento sin secuencia, como en el caso de las recurrentes, sino que tú puedes generar esas ventanas virtuales y pasárselas en paralelo al modelo. Eso es lo que puedes hacer ahora con las attention, sí, están basadas en capas de attention, son las redes transformer. Si no me equivoco, ese artículo fue publicado en el 2017
si no me equivoco, se llama Attention is All You Need. Y fue un parteaguas de este tema de las transformers, ¿no? Sí. ¿Alguien iba a comentar algo? Eduardo. Sí, Eduardo, dime. Este, mm, no entiendo cómo hace, entiendo el concepto que dice, bueno, selecciona ciertas partes, ¿no? En el caso del texto, ¿no? Pero ya en la red, ¿cómo le decimos o qué información se le da a esa partecita de la red para seleccionar qué cosas o cómo funciona Sí, esa parte? sí, eso ahorita les explico esto en la Ah, presentación ok. de Transformers. Es que esa presentación es solo sobre recurrentes, y aquí como que les explico cómo de aquí se brincan a las Transformers, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió históricamente? Y en la otra presentación tengo más detalles para explicar. Pero básicamente esto de acá es una matriz de pesos, básicamente. Ahorita vamos a ver con un poquito Ok, más gracias. de diagramitas. Pero bueno, eso creo que fue en el 2017. No sé si alguien más quería comentar algo. Y surgen a raíz de ese, dijeron, caray, ok, entonces no necesitamos recurrencias. Salen el modelo BERT y el modelo GPT. El BERT es de Google y el GPT de OpenAI. Esta era la primera versión, ¿no? La GPT-1. Ahorita estamos en GPT-4, creo. Eh, y esos modelos, bueno, ya les llaman arquitectura transformer. eh, ya no tienen recurrencias. Y si no me equivoco, digo, la parte, si ven eso como columnas, la columna de la izquierda, si no me equivoco, este es el modelo BERT. Y la columna de la derecha es el modelo GPT. Entonces, así por separado son como que el encoder y el decoder, solo que ya en este formato de arquitectura transformer. ¿Qué elementos vemos acá? Eh, si nos fijamos en el lado de la izquierda, primero vemos acá inputs. Eso sería esta secuencia de palabras, esas como ventanas que les decía, ¿no? Que íbamos a correr sobre una cadena de palabras. Eh, lo primero que se hace es reemplazar esas palabras por una representación numérica, que es el embedding vector que decíamos, ¿no? Que acá no estoy explicando cómo se generan esos embedding, porque hay muchas formas de hacerlo. Pero básicamente es una función que tú le pasas una palabra que ya fue previamente entrenada. Esa función no es una red neuronal, ya fue previamente entrenada con un corpus, con un dataset de texto enorme. Y ya puede hacer estas representaciones numéricas muy buenas de las palabras. Bueno, a esa representación lo único que se le hace aquí es que le llaman codificación posicional. Ven que tiene un simbolito acá con una curva media rara. Eso es porque utilizan funciones de senos y cosenos para a cada uno de los. Imagínense que cada palabra se representa con un vector de 100 valores. A cada uno de esos valores se le suma un número generado por esta función. Es un truco que utilizaron simplemente para que a una palabra, como el embedding, a cada palabra le asigna, o sea, a una palabra siempre le va a asignar el mismo vector, pero esa palabra puede significar algo diferente dependiendo de la posición en la que se encuentre en un enunciado. Entonces, para que de alguna forma se le proporcione a la red información acerca de en qué lugar está ubicada esa palabra con respecto tal vez a un artículo o a un adjetivo o a un verbo, se crea esto de la codificación posicional. Entonces, es de acá simplemente una función que le va a sumar al vector de esa palabra un número dependiendo de la posición en la que se encuentra. Entonces,
podría ser, digamos, un índice simplemente de, que está en la posición 1, en la posición 2 o la posición 3. Pero igual, o sea, se pusieron a investigar y propusieron que es a partir de funciones de senos y cosenos, que genera esa codificación de la posición, la hace de forma óptima, digamos, lo hace más eficientemente que simplemente agregarle en qué posición, ¿no? El índice de la posición de la palabra. Bueno, entonces, una vez que a la palabra ya se le agregó, ya está, es un vector de números y ya se le agregó información acerca de su posición, ya entra a este bloque gris, ¿no? Acá dice NX, porque este bloque acá lo ponen una sola vez, pero significa que se repite N veces. Creo que en el artículo original, este bloque lo repiten 7 veces. Y en ese bloque, ¿qué vemos? Este vectorcito ya con la codificación posicional entra a una capa de atención. Ahorita en la otra presentación veo más detalles de esto. Acá simplemente imagínense que es una matriz de pesos. Cuando ven multi-head attention es que son varias matrices de pesos, son varias. En la idea principal era solo una matriz. Y dije, bueno, ¿para qué limitarnos a una sola matriz de pesos? Vamos a utilizar varias. Entonces, es lo que llaman el multi-head attention, ¿no? Con varias capas, varias instancias, digamos, de estos arreglos o matrices de pesos. Ven aquí que hay una conexión que se brinca las capas de atención. Esta es una conexión residual. Esas, si se acuerdan, surgieron por primera vez en las redes convolucionales. Por eso está esa red que se llama RESTnet. Porque esa se brincaba, esa información se la pasaban 2 o 3 capas hacia adelante para que si las capas anteriores eliminaron información útil por error, las capas más adelante todavía tengan acceso a esa información, ¿no? Directamente desde las capas previas. Entonces, aquí hacen lo mismo. Pasan la información a estas capas de atención, nos va a dar una salida. Y esa salida lo que hacen, se la suman. Imaginen que sale de aquí una matriz de, no sé, de 100 por 100 valores. Y a esa matriz le van a sumar la matriz de entrada. Y luego la normalizan. Hacen lo mismo como batch normalization en la parte de convolución. Entonces, esa información que ya sale normalizada, se le pasa a una capa de totalmente conectado, neuronas así simples. Y también hacen el mismo truco de la conexión residual. La información que le pasan de entrada se la pasan también al final, la suman con la salida y la normalizan, ¿no? Entonces, digamos que la primera vez que pasa toda esa información y sale, se la vuelven a pasar a otro bloque de ese tipo, ¿no? 7 veces ocurre eso. Entonces, una vez que ya sale del séptimo bloque, ya pasa a esta conexión acá, que acá se dan cuenta es básicamente lo mismo, pero, digamos, el bloque de la izquierda es para, digamos, la frase en inglés, y el bloque de la derecha es para las palabras en español, si la traducción va a ser de inglés a español, de forma que le pasan la siguiente palabra que quieren que se prediga. ¿Sí? Y son las mismas conexiones que hay acá, son las que tienen, no solo tienen que ver las flechitas cómo se van conectando. Son igual n bloques de esto. Y al final, donde se va a predecir es aquí al final. Esta lineal significa nada más que lo que sale de acá va a haber solo una combinación lineal de valores. No, o sea, es como una capa de neuronas, pero no va a tener función de activación. O sea, solo se va a calcular el producto a punto de los vectores, de los pesos con los vectores de salida. Y ese vector tal y como quede, ese vector es el que luego se pasa a una capa de softmax. Esas softmax, ven acá, dice probabilidades. Si en tu vocabulario tienes, no sé, vas a traducir de inglés a español y tú quieres considerar, no sé, ¿cuántas palabras quieren?
del diccionario en español, no sé, 100,000 palabras. Esta capa va a tener 100,000 neuronas, donde cada neurona, dependiendo de la entrada que le pases, tanto en inglés y aquí como en español, te va a producir la siguiente palabra más probable en español para completar esta frase de aquí y signifique finalmente lo que le estás pasando en inglés. Entonces, eso lo indica la red con una probabilidad. Una probabilidad, o sea, la palabra más probable de tu diccionario de 100,000 palabras, esa es la que va a salir seleccionada en ese momento. Entonces le pasa a la siguiente sección de palabras, su traducción, excepto con la palabra que quieres producir de salida, y aquí la softmax te va a dar la siguiente palabra más probable. Entonces, ese es un super modelo enorme, o sea, tiene muchísimos parámetros y necesitas muchos datos para entrenar. Ahorita vamos a ver un poco más de detalle cómo funciona esto de la capa de atención. Pero si se dan cuenta, o sea, es simplemente un modelo más, más complejo. Pero las operaciones que ocurren allá son operaciones que existen. Por ejemplo, la cuestión esa de las conexiones residuales, como esta de acá para acá. La normalización son cosas que se descubrieron con las redes convolucionales, que era muy bueno esto de pasar información tal cual hacia adelante, ¿no? Brincarse algunas capas. Y lo mismo con la normalización. Se dan cuenta que era un truco muy potente para hacer un boosting al performance, ¿no? Para mejorar el desempeño. Las feed-forward, pues son las redes típicas que se inventaron hace años, ¿no? Y la gran diferencia fue esta capa de atención que ahorita vamos a ver. El embedding, bueno, es igual, fue un avance, pero eso fue todo un problema aparte que se investigó. Bueno, aquí no me quiero meter en eso porque nos llevaría toda una sesión ver cómo evolucionó esto, pero lo que sí les puedo comentar que una forma práctica de hacer embeddings es con la biblioteca FastText. FastText creo que fue desarrollada por Facebook, si no me equivoco. Es una biblioteca que puedes puedes descargar, perdón, modelos ya preentrenados para múltiples idiomas. Llegan 157 idiomas. Eh, puedes, tú decides la dimensión del vector que quieres utilizar para representar cada palabra. Entonces, por ejemplo, este archivo que dice acá en 100 significa que es para el idioma English y cada palabra va a estar representada por un vector de dimensión 100, o sea, 100 numeritos. Entonces, en la industria se utiliza muchísimo porque es muy robusta esta biblioteca. O sea, te genera esos vectores súper rápido y tiene para varios idiomas, ¿no? En el caso de nosotros, en español, por ejemplo, pues la ventaja es que español es muy utilizado, ¿no? En comparación tal vez del eslovaco o, no sé, el ucraniano. Normalmente cuando son idiomas más populares, los modelos pues, tienen más datos para entrenarse y son de mejor calidad, ¿no? Bueno, habría que preguntarle qué también funciona a un ucraniano para una aplicación en ucraniano, pero por lo general es lo que ocurre, ¿no? De hecho, si comparas la forma en que funciona para español e inglés, normalmente va a funcionar mejor para inglés porque pues hay mucho más datos en inglés, ¿no? Pero esa es una forma fácil de convertir palabras a vectores para que lo puedas procesar en tus redes neuronales para la aplicación que tú desees, ¿no? Entonces, solo hay que solo tiene que descargar uno el modelo, por ejemplo, acá en español, está Spanish. Spanish, dice acá, ¿no? Entonces tienen la versión binaria y en texto. Entonces, ese es un archivo
Mientras mayor sea el vector que quieras utilizar, es mayor la calidad de la representación matemática, ¿no? Uno va a tener una mejor representación si usas vectores de dimensión 300 que si usas de dimensión 100, ¿no? Pero pues obviamente es más grande el archivo y va a tardar un poco más en hacer los cálculos que tenga que hacer. Pero este fast text es como que, al día de hoy es como que el default para aplicaciones, digamos, relativamente simples de procesamiento de lenguaje natural, sin que te metas en muchas complicaciones, ¿no? Obviamente se pueden descargar igual modelos en Hugging Face, pueden descargar modelos ya basados en modelos Transformer. FastText no utiliza Transformer. FastText utiliza, de hecho, un concepto más o menos antiguo para representar palabras, pero que funciona muy bien. O sea, al día de hoy, para, para mientras no quieras implementar un chatbot, casi para cualquier otra aplicación funciona muy bien este tipo de embedding, ¿no? Ahora, si quieres cosas así muy sofisticadas, que entienda el texto tu sistema, no sé, para ejecutar comandos complejos, ahora sí, de voz, ya sí tendrías que utilizar algunos de sus modelos Transformer, que son los más avanzados. Pero para cuestiones así, no se puede ahora buscar cadenas sin que sea la cadena específica la que estés buscando, algo similar. No sé, hay varias aplicaciones para sitios web, plataformas web, que con FastText se resuelven sin que te tengas que meter a esos modelos súper complejos Transformer, ¿no? Bueno, vamos a ver un poco entonces cómo se implementa los Transformers. Bueno, aquí un poco la evolución de estos sistemas, ¿no? Ya vimos en el 2017 más o menos sale este artículo de Attention is all you need, y a partir de eso empiezan a generarse modelos, ¿no? En el 2018 sale GPT. En ese mismo año la competencia genera BERT. En el caso de GPT, OpenAI, bueno, aquí mi grafiquita solo llega hasta 2021, ¿no? Pero todavía este año salió hace unos cuantos meses, hace un par de meses creo salió GPT-4. Ya han salido otras versiones de GPT. Hay uno que se llama GPT Instruct, creo que se llama. GPT Neo, ¿no? Y de la misma forma, los de Google han sacado diferentes versiones de BERT, ¿no? Hay estas versiones específicas para español, creo que se llama Berto o Alberto, creo. Chorro mil variantes de esos modelos, ¿no? Entonces, un poco para que vean cómo han estado avanzando en esto. El más sofisticado al día de hoy es GPT-4 y lo pueden ver con la aplicación que es ChatGPT, ¿no? Pero creo que hay por allá una página de GPT. Para utilizar GPT-4 tienen que pagar, te cobran por cada petición que hagas, ¿no? A través de una API, una API. Puedes utilizarlo, pero tienes que pagarla. Creo que la versión 2 es gratuita, pero obviamente no tiene la misma calidad que GPT-4. Y creo que por allá estaba yo viendo un video donde hay uno que se llama GPT Playground, creo. No sé si alguno de ustedes haya jugado con esa página. Pero puedes implementar aplicaciones muy rápidamente, ¿no? Entonces, ese video que estaba yo checando, te pone como ejemplo un fragmento de código, creo que código en JavaScript, y entrenas en línea al modelo para que genere de forma automática los comentarios del código, ¿no? Los comentarios que son una descripción de qué es lo que hace ese código. Y así con puro clic es súper rápido lo genera, ¿no? Entonces hay muchísimas aplicaciones que pueden tener estos modelos de lenguaje, ¿no? Como fueron entrenados con básicamente una foto que le tomaron a toda la Internet, todo lo que está en las páginas web de Internet. Y allá pues hay mucho código en JavaScript, HTML, todos los repositorios de programadores, ¿no? Python, C++, todo GitHub. Pues todo eso fue utilizado para alimentar a estos modelos.
Y en teoría, digamos, esos modelos saben programar en los lenguajes que encontraron y pueden hasta generalizar, ¿no? Hay una, no sé si sepan, pero para los programadores hay una, creo que se llama Copilot, GitHub Copilot. GitHub es el repositorio de un montón de proyectos de código. Entonces tú instalas ese, es como un plugin que le instalas a tu editor de texto donde escribes tus programas. Y tú le puedes decir, por ejemplo, necesito función para ordenar números, por ejemplo, de menor a mayor. Le das clic y pum, te agrega el código, una función para ordenar los números, ¿no? Y puede hacer cosas más o menos sofisticadas. No, obviamente no es perfecto, pero sí ayuda a la productividad de los programadores, ¿no? Eso es porque fue entrenado con todo lo que se encontraba en la red el día que, digamos, descargaron toda la información para entrenar este modelo, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver esto aquí es el esquema que vimos anteriormente, ¿no? De una celda recurrente, la recurrencia típica, digamos. Como en algún momento hablamos del encoder-decoder a través de redes recurrentes, ¿no? Entonces aquí la traducción es del inglés al alemán, ¿no? Entonces teníamos todas esas secuencias de celdas, pero ya aparecía esto que les decíamos, ¿no? El vector hidden vector, que almacena como que la información del estado de procesamiento del encoder, ¿no? Y a partir de ese estado, esa información, el decoder ya puede empezar a generar las palabras de salida. Luego, esta arquitectura de acá es cuando ya le dicen, oye, y tal vez podemos agregar esto de la capa de atención, una forma de decirle al decoder qué palabras debe tener más pendiente, ¿no? A la hora de generar la siguiente palabra de la secuencia. Entonces, ese es simplemente el encoder-decoder, pero ya con esa capa de atención. Y la capa de atención, ¿cómo la podemos visualizar o entender? Aquí ven, digamos, acá del lado izquierdo, ven una frase, un enunciado, una sentencia en francés. Y aquí arriba es la misma frase, el mismo enunciado, pero en inglés. La matriz de atención es una matriz de pesos, de valores, que mientras mayor es el valor, significa que esas dos palabras que están en esa posición, digamos, esta primerita de acá relaciona la L de acá con el artículo en inglés, ¿no? Acuérdense que, bueno, acá lo están poniendo como una imagen. Un píxel negro tiene como valor 0, ¿no? Es 0 luz. Y un píxel blanco, completamente blanco, tiene valor 1. O sea, los valores van de 0 a 1. Todas las demás escalas de grises son valores entre 0 y 1. Entonces, mientras mayor sea el valor, significa que es más relevante. Obviamente, las palabras respectivas, o sea, las correspondientes, pues van a tener la mayor relevancia, porque eso como lo podemos entender es, por ejemplo, para la palabra la en francés, ¿cuál de las palabras que está aquí tiene más conexión, digamos, con la palabra la en francés? Entonces vemos que esta sería la más relevante, que es su correspondiente en inglés, ¿no? Pero lo que tienen que considerar es que cuando se hacen las traducciones, no se hacen traducción palabra por palabra, porque eso da una traducción muy mala, ¿no? A veces algo en un idioma que necesitas dos palabras, en otro idioma solo requieres una palabra, ¿no? O al revés. Entonces, en este caso son casos obvios en donde la palabra traducida hacia literal al otro idioma, pues va a tener mayor relevancia. Pero esas normalmente quedan ubicadas en la diagonal principal de la matriz, porque son de las que van correspondiendo, ¿no? Fuera de la matriz, de la diagonal principal,
empiezan a aparecer otros valores. Bueno, en este caso es correspondiente igual a European, ¿no? Eh, Aquí, por ejemplo, economic y European, ¿no? Obviamente, el valor mayor, la relevancia mayor es con su misma palabra en inglés, ¿no? Pero acá se ve que tiene un valor diferente a cero, o sea, es gris, oscuro. Pero la conexión entre economic y European, ¿no? Entonces, para predecir la palabra European, le va a dar más valor a economic que, por ejemplo, si nos vamos sobre la columna europea, todas las de acá son prácticamente cero, todas de acá les va a ignorar y todas las de aquí arriba las va a ignorar a la hora de predecir eh, la palabra European, ¿no? O sea, perdón. En primer lugar, le va a dar importancia a European, que es la que tiene mayor valor, pero luego le va a dar valor a Economic. Ahora, si en este caso estamos viendo, digamos, los valores que toma la capa de atención para estos dos enunciados. Aquí la red ya los aprendió. Inicialmente esos valores son aleatorios, son como cualquier otro peso de una red neuronal. Pero con retropropagación van encontrándose los valores correctos para predecir, o sea, para hacer la relación, ¿no? De importancia o de relevancia entre una palabra con la otra. Cuando hablamos de multi-head attention, significa que vamos a manejar varias instancias de esto con diferentes parámetros, ¿no? Con la idea de que tal vez para una de esas matrices va a funcionar bien para algunas palabras y otra matriz va a funcionar mejor para otras palabras, ¿no? Entonces, ese es nada más multi-head attention, es tener varias opciones de attention. Digamos, a simple vista es eso. Si un wizard, si un mago nos diera esas conexiones, esos valores, pues no tenemos que entrenar la capa de atención, solo lo utilizaríamos para ponderar, ¿no? ¿Qué valores son más relevantes? Pero pues no tenemos esa información. Entonces, el algoritmo se encarga de retropropagación, se encarga de encontrar esos valores. Para eso, digamos, es como que, la forma que se lo estoy explicando ahorita es como que a muy alto nivel. Hay otro nivel abajo técnico, que a ver si está por acá para que se los explique. De qué forma van conectando esos valores? A ver, déjenme ver, creo que está más adelante. Sí, aquí está. Pero déjenme les explico este de acá. Bueno, acá es la encode con attention. Esta diapositiva acá es para explicar lo de transfer learning, lo que les expliqué hace un momento, pero en el contexto de redes convolucionales, porque aquí también obviamente aplica muy bien el transfer learning. Acá de esas dos columnas de la izquierda, ven que dice dominio A, dominio B, ¿no? O sea, son dos problemas, dos aplicaciones diferentes, ¿no? Entonces tienes el modelo A, que funciona bien para ese dominio A. Tal vez, por ejemplo, ¿qué será? Eh, mm, para, ¿qué puede ser? Dominio A tal vez pueda ser una aplicación para preguntas y respuestas. Y el dominio B tal vez es una aplicación para generar resúmenes de textos, por ejemplo, ¿no? Son dos aplicaciones diferentes. Entonces, entrenas una red para preguntas y respuestas, que es el azul, y otra red que es para resumir textos, ¿no? Que es esta roja. Entonces, tienes tu modelo A y tu modelo B. Entonces, eh, esos modelos puedes usarlos para hacer transfer learning. Entonces, acá te explican, agarres el dominio A, o sea, tu modelo del dominio A, y te robas básicamente el cuerpo, el body del modelo A, que sería para preguntas y respuestas, y se lo pones para inicializar el cuerpo para otra aplicación, que sería el de calcular o generar resúmenes de texto, ¿no? Y
te quedas con la cabeza, pero del dominio B, que la cabeza, digamos, la cabeza A, esta solo sabe responder preguntas porque la entrenaste para preguntas y respuestas. Mientras que la cabeza B, esta solo sirve para generar texto, que va a ser una forma resumida de lo que tú le des de entrada. Entonces, hacemos acá un híbrido, ¿no? Donde este modelo va a tener como cuerpo preguntas y respuestas. Las procesa como estas capas de convolución o que extraen features. Y tiene como cabeza, o sea, la última capa le va a servir para hacer generación de textos de resumen, ¿no? Y entonces en ese sentido se puede hacer transfer learning. Entonces tú puedes agarrar modelos. Así como en convolución agarré una red que clasificaba imágenes de diferentes tipos y la afiné para que sirva específicamente para discriminar o reconocer entre rosas y girasoles. Aquí se puede hacer exactamente el mismo, ¿no? El mismo concepto de transferencia de aprendizaje, simplemente cambiando estos bloques de capas que son lo que llamamos el cuerpo y las cabezas de los modelos. Entonces, acá sí aplica. Con las redes recurrentes eso no se logró. Hasta donde yo estoy enterado, nunca se pudo hacer eso con las redes recurrentes. Aparte que las redes recurrentes tardan mucho en entrarse porque la información tiene que ser en secuencia. Acá no tienes que pasarlo en secuencia. Bueno, es un poco más de la transferencia. ¿Cómo funciona? Déjame les explico, ya se nos está acabando el tiempo. El concepto este de atención, la idea de cómo generar esos pesos para cada combinación de palabra, tal vez la palabra en francés y su correspondiente palabra en inglés, y cuál es el valor de relevancia o de relación que hay entre esas palabras. Lo plantearon como un problema de information retrieval y un método específico donde se utilizan 3 valores. Esos 3 valores, ven acá dice K y V. Esa K es de key, o sea, llave en inglés, ¿no? Key, key. La V es de value. Y hay una que aquí no le escribieron o no la veo, que es la Q, que es query. Key, query y value. ¿Cómo se puede entender eso? Hay un ejemplo de como que, imagínense que tienen una lista de productos que vas a comprar en la tienda, ¿no? Vas a ir al súper y tienes tu lista de productos que vas a comprar. Entonces, key sería, por ejemplo, que en tu lista tienes salsa de tomate, ¿no? Y query es cuando vas por los pasillos del súper y vas checando cada etiqueta que está en el mueble donde están los productos, ¿no? Y vas checando y ves, no sé, chiles jalapeños, no sé, mayonesa. Vas checando diferentes valores, o sea, diferentes queries, diferentes etiquetas, hasta que llegas a donde están las salsas de tomate. Pero dentro de las salsas de tomate también hay diferentes marcas. Entonces, cuando tú escoges la salsa de tomate que tú quieres, esa salsa de tomate, no salsa de tomate X marca, ese es el valor. Entonces, las capas de atención están implementadas de esa forma, donde siempre tienes una lista de keys, de llaves que tú estás buscando, queries que son todas las posibles soluciones para esa llave, ese key, y el value, cuando tú dices, esta es la salsa que yo quiero, realmente es un número, que es el peso que nosotros vemos en esa matriz. Entonces, de esa forma está implementado el cálculo de esos valores, pero esos valores se utilizan, se generan o se van
estimando con descenso de gradiente. O sea, con la misma retropropagación. Hay una formulita que relaciona, esa acá no la tengo. No sé si aquí esté. Y vale. Hay una formulita, ya, bueno, no tiene tanta relevancia, está muy técnico la ecuación esta, pero es una ecuación que relaciona la key, la value y el query. Aquí que es un diagrama para que intente explicar esto, ¿no? De cómo se actualizan los ¿cómo se llaman? Los tokens o las capas de self-attention. Cuando llaman self-attention es cuando en la matriz esa de pesos que vimos, ¿verdad? Acá ven que a la izquierda está en francés y arriba está en inglés. Cuando es self-attention, es la misma frase que aparece a la izquierda y arriba. Es una attention consigo misma. Eso es para identificar qué palabras de esa frase son más relevantes para entender esa frase en sí. Entonces, tal vez normalmente, por ejemplo, los adjetivos tienen una conexión muy relevante con el sustantivo, porque dependiendo, por ejemplo, en español, dependiendo del género del sustantivo, pues va a ser el género del adjetivo, ¿no? Casa roja, ¿no? Así, casa rojo. Entonces, ahí es importante para predecir si va a ser rojo o roja, ¿no? Saber si es casa o si es coche, no si es masculino o femenino. Entonces, cuando se aplica a una misma frase consigo misma, digamos, es cuando le llaman self-attention. Aquí es, digamos, aquí el ejemplo es la palabra flies. Dice que time flies like an arrow. En este contexto, flies daría un mayor valor a la palabra source, ¿no? Que en el ejemplo 2 que está acá a la derecha, fruit flies like a banana. Like a banana, acá hace referencia a las mosquitas de la fruta, ¿no? Fruit flies le gustan, a las moscas de la fruta les gusta una banana, ¿no? Aquí flies hace más referencia, última relación con la palabra insecto, mientras que aquí time flies, volar, hace referencia a este verbo que es igual como, no recuerdo exactamente, pero es, no sé si alguno de ustedes sepa, pero es como, igual similar a volar, es como que ir en dirección hacia adelante, ahora sí significa esto, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es la misma palabra, pero está en diferente contexto, entonces tiene un significado diferente. Otro ejemplo muy común que hacen es, por ejemplo, actualmente la palabra Apple, ¿no? Si tú dices, me compré un equipo Apple, pues hace referencia a un equipo, a una computadora, ¿no? Mientras que dicen, me voy a comer una apple, bueno, en inglés, ¿no? I would eat an apple. Pues hace referencia a la fruta, no a un equipo de computadora. Entonces, así hay muchos casos en el lenguaje, ¿no? Que la misma palabra puede ser interpretada de forma diferente. Y aquí es donde estas capas de pesos son muy exitosas para descubrir de qué forma debe ser interpretada esa palabra, ¿no? Bueno, aquí ya aparece query, key y value, ¿no? Query, bueno, acá creo que se los comenté al revés. Query es, digamos, sería como que la palabra que está en tu lista del mandado, ¿no? El producto que quieres, salsa de tomate. Key es los diferentes valores que vas viendo en las etiquetas en el súper. Y value es cuando dices, esta es la que yo quiero. Le das un valor específico de importancia, ¿no? Sí, ¿alguien quiere comentar algo? Profe, quería preguntarle cómo discrimina la capa de atención cuando da igual
una sintaxis que otra. Por ejemplo, si yo digo I like Apple, puedo referirme a que me gustan los equipos Apple o que me gustan las manzanas. Si está ambigua la respuesta, si da igual un resultado que otro, ¿cómo Sí. reacciona? O sea, bueno, ahí es un ejemplo muy cortito, ¿no? Donde allá, digamos, los modelos como GPT, que están muy sofisticados, cometen el mínimo de errores. Si tú me dices eso en inglés, pues pasaría como una persona, o sea, no sé si te estás refiriendo a una manzana o a la fruta a la marca, ¿no? Y te tendría que decir a qué te refieres, ¿no? La única forma de diferencia es que si previamente a esa frase estamos hablando de equipos, pues allá yo ya voy a entender que estás haciendo referencia a la marca de computadoras, ¿no? Y en eso es muy bueno GPT, que puede mantener esa memoria hacia atrás, que era la que intentaban mantener las redes recurrentes. GPT es súper bueno para eso. Entonces, con esos modelos tú puedes tener una plática larga, digamos. Y cuando tú sales con esa frase de que te gusta Apple, el modelo va a ser capaz de decir, ok, es que empezamos hablando de equipos de cómputos, estamos hablando de eso, y va a poder hacer la diferencia. Sí, pero también es capaz de que si no sabe de qué estás hablando, preguntarte, ¿no? Si la probabilidad de que sea Exacto. la marca o la fruta son iguales o parecidas, te preguntaría. Sí, es lo que sorprende de GPT, porque se comporta como si fuera una persona. O sea, te digo, si tú de repente vienes y me dices eso, yo pues no voy a saber a qué te estás refiriendo, ¿no? Y tal vez te diga, ¿a qué te refieres, no? A la computadora. Y, y GPT tiene ese tipo de respuestas a veces, que es lo que, bueno, no sé, creo que a todos a veces de repente nos asusta, no sé si estuvieron jugando con ese modelo, es impresionante. Y yo, por ejemplo, estuve haciendo unos experimentos para ver que también puede explicar su razonamiento para problemas de matemáticas, digamos, nivel preparatoria, ¿no? Incluso hasta para matemáticas de, no sé, álgebra lineal, cosas que ya ve uno en licenciatura, ¿no? En las ingenierías. Y se explica muy bien. Sí comete errores todavía, pero si tú le dices, oye, pero eso no está bien, lo corrige, ¿no? Porque de alguna forma siempre es un modelo probabilístico. Entonces, te avienta la respuesta más probable, pero si tú le dices, oye, eso no está bien, su corrección te manda la siguiente más probable, ¿no? Que tal vez esa es la buena, ¿no? O, dado caso, da la tercera o la cuarta más probable. Pero cada vez que las personas interactuamos con GPT se vuelve más inteligente, porque agarra eso, actualizan sus capas de attention y la próxima va a cometer menos errores de ese tipo. Entonces, es impresionante, es un sistema que, precisamente por eso lo dejan igual que la gente lo utilice gratuitamente, porque ellos están recabando más información que les permiten perfeccionar los modelos, ¿no? Esas capas de atención. Bueno, ya nos pasamos otra vez de tiempo. Déjenme ver solo aquí si hay algo más. Bueno, eso es más de la arquitectura. Esos son los modelos, pero todavía hasta el año pasado. Aquí todavía no. Aquí agréganle GPT-4, GPT Instruct, que no está. Y la verdad, yo ya le perdí la pista a los de BERT, porque no, o sea, sí son buenos, obviamente, pero no le llegan a GPT. Y Facebook por ahí trató de sacar uno que le llama, creo que llama, pero tampoco, como decimos acá, tampoco dio bola. O sea, no recibió la atención que tiene GPT. Eh, y pues seguirían apareciendo modelos. Ahorita lo nuevo que están promocionando mucho, sobre todo para las empresas, formas en las que puedes entrenar tu modelo haciendo transfer learning con GPT para diferentes aplicaciones, ¿no? ¿Cómo le llaman? Prompt engineering o algo así. Prompt le llaman a la frase que le envías a ChatGPT para que te responda algo, ¿no? Entonces, como ellos saben
qué tanto puedes hacer con GPT, pero pues uno no lo sabe porque uno lo programó. Hay cursos para explicarte de qué forma puedes explotar, digamos, la capacidad que tiene GPT, ¿no? Para diferentes tipos de aplicaciones. Por ejemplo, el que les comentaba hace un momento, ¿no? De cómo rápidamente tú puedes entrenar a tu modelo para que genere comentarios automáticamente a partir de un código, ¿no? Porque pues ya en teoría con ese, el estado que mantiene la red, allá mantiene el significado de lo que esté codificando, que en ese caso es un fragmento de código en JavaScript. Y si tiene lo que significa ese código, te lo puede poner la descripción en español, en inglés, en cualquier idioma, ¿no? O incluso en otro lenguaje de programación, ¿no? Cuando tienes un código en C++ y quieres el equivalente a Python. Con esa eh, aplicación que tienen, tú puedes entrenar tu modelo para que haga eso. Tiene lo que llaman zero shot. Es con un solo ejemplo, ya le das a entender o le dejas claro, digamos, a GPT qué es lo que quieres que genere, ¿no? En este caso, por ejemplo, que te genere código de C++ a Python, ¿no? O si quieres que te lo pase a español, o si quieres que, no sé, que te haga un resumen del texto que le estás pasando, o lo que sea. Eso está ahorita cobrando mucha, no sé si alguno de ustedes ya haya jugado con eso, yo todavía no he sacado tiempo para jugar, pero es algo que están promocionando mucho, ¿no? Los ingenieros de OpenAI, meterse al rollo de prompt engineering, creo que le llaman, ingeniería de prompts, como explotar al máximo GPT, modelo GPT.